Mira, ahora que ya tengo un puntito a cada lado de las agujas, aquí se ve muy bien porque al ser de diferente color se aprecia, ¿ves? Uno aquí y otro aquí. Un puntito me queda del empeine de los aumentos que hemos hecho antes. Y ahora voy a comenzar a tejer mi vuelta al derecho, donde voy a seguir tejiendo el talón reforzado, ¿vale? Deslizo el primer punto y tejo. Deslizo, tejo, deslizo, tejo. Deslizo. Y en estos dos últimos hacemos desliza, desliza, teje, aunque los podemos deslizar a la vez y los tejemos. Y esta va a ser nuestra última vuelta del talón. Ahora ya vamos a comenzar con la caña. Ya sé, nos queda aquí este puntito, no te preocupes, luego nos lo quitamos. Ahora bien, si tú quieres volver a tejer la caña con el mismo color con el que has hecho el pie, ahora que ya vamos a volver a tejer delantero y trasero del calcetín, en este primer puntito vamos a añadir el color, ¿vale? Así que ya hemos terminado de tejer el talón, volvemos a tejer con las dos agujas delantero trasero, ¿vale? Se acabó el talón, nos metemos de lleno con la caña. Para cambiar de color introducimos nuestra aguja para tejer el punto derecho normal y simplemente lo que hacemos es añadir el nuevo color y tejer el punto con la nueva lanita, ¿vale? ¿Ves? Lo he añadido y ahora simplemente voy a ir tejiendo punto derecho hasta que termine esta aguja, ¿vale? Y seguimos tejiendo hasta terminar la agujita, ¿vale? Hasta terminar estos puntos. Termino mi vuelta, ¿vale? Termino mi vuelta. Termino la vuelta. Ya puedo cortar el color del talón, ¿vale? De este ya me olvido, porque voy a seguir tejiendo con este, con el que he tejido el pie. Si tú estás tejiendo el calcetín de un solo color, no tienes que cortar nada, simplemente sigues tejiendo con la misma madejita. Volvemos al trasero, fíjate qué bonito queda el talón reforzado. Simplemente deslizando un punto y tejiendo otro, fíjate qué textura más bonita queda. Vale, vamos con el talón, con la parte trasera del calcetín, ¿vale? Ahora sí, fíjate, nos quedaba un puntito aquí rezagado de los aumentos que hemos hecho en un principio, del empeine, ¿vale? Pues este puntito lo voy a tejer con el siguiente, ¿vale? Voy a tejer dos puntos juntos. Este primero y el segundo los tejo juntos y así ya hago la disminución que me falta, ¿vale? Y con esta disminución, ¿qué estoy consiguiendo? Volver a tener la misma cantidad de puntos en las dos agujas, ¿vale? Recuerda, te he insistido mucho en el tutorial que nuestras agujas tienen que tener, sin contar el tema del talón, en el pie, siempre la misma cantidad de puntos, tanto en una como en la otra. Bien, pues ahora para tejer la caña tiene que ser lo mismo. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos en una aguja que en la otra. Y ahora sí, simplemente es tejer punto derecho hasta completar la vuelta esta, ¿vale? Venga, ahora voy a contar los puntos para cerciorarme de que está todo correcto. Te recuerdo que en mi calcetín debo tener 48 puntos en total, 24 en una, 24 en la otra.
Venga, pues cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. La aguja 2. Perfecto. Me voy al delantero. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Perfecto. Y ahora ya empieza la parte lisa de la caña. Vamos a tejer tantas vueltas del derecho como largo queramos que sea la caña. Bien, ¿recuerdas cómo hicimos en el pie? Que pusimos marcadores cada 10 vueltas. Te recomiendo que ahora hagas exactamente lo mismo, básicamente para que luego el segundo calcetín te vaya a quedar igual. Vale, pues ahora simplemente vamos a seguir tejiendo punto derecho durante un montonazo de vueltas. La cantidad de vueltas dependerá de si tú quieres que sea un calcetín largo o si lo quieres más cortito. Cuanto más largo, más vueltas. Si lo quieres más cortito, menos vueltas. A mí me gusta que el calcetín, cuando llevo botas, sobresalga un poquito y se vea. Así que suelo hacer entre 50 y 60 vueltas de punto derecho, ¿vale? Recuerda que cada vuelta la contamos como la aguja del delantero del calcetín y el trasero, ¿vale? Así que para terminar mi vuelta tengo que tejer también la parte del talón. Recordamos, sacamos la aguja de donde sale la hebra y tejo punto derecho hasta terminar la aguja. Último puntito, giro, recojo aguja y voy a ir tejiendo tantas vueltas como quiera. Esto ya va cogiendo forma, ¿verdad? Para contabilizar las vueltas del pie, te dije de poner marcadores. Pues para la caña te recomiendo hacer lo mismo. Yo es lo que hago y me va muy bien. Pongo un marcador en el primer puntito en el que he cambiado de color. ¿Vale? Entonces sería en este. Este sería el puntito 1 y de ahí ya empiezo a contar y a colocar las vueltas cada 10, ¿vale? Entonces, como te he dicho, si quieres un calcetín más largo, tejerás más vueltas, ¿vale? Aquí ya va a ser todo lisito hacia adelante y seguimos tejiendo, ¿ves? Solo punto derecho, no vamos a hacer nada más, por eso es un tejido de relajación, de no pensar, porque es punto derecho y ya está, ¿vale? Voy a seguir tejiendo vueltas hasta que tenga el largo deseado, ¿vale? Mira, ya he tejido las 40 vueltas que quiero de largo para este calcetín. Recuerda que pongo un marcador cada 10 vueltas. Entonces, este primero, el amarillo no cuenta, que esto lo pongo para saber dónde he empezado con el nuevo color. Y entonces serían 10, 20, 30 y 40, ¿vale? Tú puedes hacer 40, 50, 60, las que prefieras. Vale, una vez que ya tenemos todas las vueltas tejidas para darle la largura que queremos al calcetín, vamos a empezar con el elástico. Yo el elástico lo voy a hacer del mismo color que el talón y la puntera. Vamos a tejer y esta vuelta de punto derecho de más que vamos a hacer solo la hago cuando el elástico es de otro color, porque si no queda feo. No me gusta como al hacer el cambio de color, como vamos a hacer un 2×2, eso quiere decir que vamos a tejer 2 puntos del derecho, 2 del revés, 2 del derecho, 2 del revés, ¿vale? Al hacer eso directamente quedarían las montañitas de este color, del blanco. Queda un cambio de color extraño. Entonces, como voy a cambiar de color, lo que voy a hacer es una vuelta más, es decir, aguja 1 y aguja 2
solo punto derecho con el nuevo color, ¿vale? Para añadir el nuevo color, recuerda que simplemente voy a introducir mi aguja como si fuera a tejer el punto del derecho y lo voy a cerrar con el nuevo color, ¿ves? Y ahora ya continúo tejiendo con el nuevo y simplemente fíjate que voy a tejer nada, punto derecho, ¿vale? El otro color lo puedo cortar ya porque no lo voy a usar más. Voy a tejer esta aguja y la de detrás con punto derecho y te veo ahora para el elástico. Vale, listo, fíjate. He tejido con el nuevo color punto derecho una vueltita solo, tanto en la parte de delante como en la de detrás, ¿vale? Y ahora sí, vamos a comenzar con el punto elástico, en el que vamos a hacer un 2×2, es decir, vamos a tejer 2 puntos del derecho, 2 del revés, 2 del derecho, 2 del revés, ¿vale? Entonces, mira, comenzamos. 1 del derecho y 2 del derecho. Y ahora 2 del revés. Paso el hilo hacia adelante, tejiendo en inglés, ¿vale? Y 1, 2. 2 del revés. Paso el hilo para atrás. 1 y 2 del derecho. Y ahora 2 del revés. 2 del derecho, ¿vale? 1 y 2. Y 2 del revés. 1 y 2. Y continúo toda la vuelta, ¿vale? Mira, voy a terminar esta aguja ya. 1 y 2. Me tocan 2 del derecho. 1 y 2 del derecho. Y termino con 2 del revés. Atenta a cómo terminas aquí, ¿vale? Yo he terminado con 2 del revés, así que en mi otra aguja, en mi parte de atrás del calcetín, tengo que empezar con 2 derechos. Si por lo que sea tú terminas con 2 derechos, en la siguiente aguja tendrías que empezar con 2 del revés, ¿vale? Así que hemos dicho, a ver, sí, que he terminado con 2 del revés, así que me tocan empezar con derecho y voy a tejer 2, ¿vale? Un derecho y 2 derechos. 1 y 2 revés. 2 derechos. Venga, continúo con esta secuencia hasta terminar la aguja, ¿vale? 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Te veo ahora. Mira, ya he terminado de tejer la vuelta en la que hemos hecho 2 derechos, 2 revés, y aquí se empieza ya a ver, fíjate, las montañitas del revés, ¿vale? Y las trencitas o espiguitas del derecho. Bien, pues vamos a continuar tejiendo estas vueltas, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, hasta que tengas el elástico, mejor dicho, hasta que tengas la largura del elástico que prefieras. Si lo quieres más corto, haces menos vueltas. Si lo quieres más largo, pues haces más. Yo normalmente suelo hacer 15, ¿vale? Sería esta y 14 más, pero bueno, puede variar. Pero lo normal o lo que me gusta hacer suelen ser 15 vueltas, ¿vale? Entonces vamos a continuar tejiendo 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, tantas vueltas. Recuerda que la vuelta es en ambas agujas, ¿vale? Tanto delantero como trasero del calcetín. Bien, lo que te digo, vamos a tejer tantas vueltas como largo queremos el elástico y ya te veo para el cierre.
Mira, así queda nuestro elástico habiendo tejido el 2×2, ¿ves? 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, y nos da este aspecto y esta elasticidad que nos va a venir genial a la hora de ponernos los calcetines. Ahora bien, vamos a cerrarlos. Vamos a cerrar el calcetín con el cierre sorprendentemente elástico de Judy y lo vamos a hacer de esta manera. Mira, el primer punto que se me presenta es derecho, así que lo voy a tejer derecho. Vale, como estoy tejiendo en derecho, voy a hacer una lazada en esta misma aguja, ¿ves? Y voy a tejer el siguiente en punto derecho, que es como se me presenta también, ¿vale? La secuencia de 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, la vamos a mantener. Vale, y ahora lo que voy a hacer es coger la lazada que he hecho, ¿ves? La lazada y el primer punto derecho que he hecho, los voy a coger juntos y los voy a pasar por encima de este que queda aquí, ¿vale? Saco el puntito y los otros dos ya los tengo fuera. Ahora me toca tejer del revés, entonces voy a pasar lo primero, la lanita por encima, por delante de mi aguja y voy a crear una lazada. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente voy a pasar, ¿ves? Aquí tengo mi lanita, voy a envolver mi aguja y vuelvo a como estaba, con la lanita hacia adelante. Y el siguiente punto, como me toca tejerlo del revés, lo tejo tal cual, ¿vale? ¿Ves? Ahora bien, para sacar los puntos yo suelo poner la hebra hacia atrás para que no me moleste. Y ahora sí, mira, tengo 3 bucles en mi aguja, ¿vale? Estos 2 últimos son los que engancho y los paso por encima de este, ¿sí? Lo paso y con esto, a ver, lo paso y con la ayuda de esta aguja voy a sacar el otro, ¿vale? Entonces voy a pasar y saco el puntito, ¿sí? Venga, el siguiente del revés, pues para tejer el del revés me pongo el hilo por delante, miro, me toca del revés, hago lazadita y el siguiente lo tejo del revés. Lo mismo, tengo mis 3 bucles en la aguja, ¿sí? Y estos 2 los voy a pasar por encima de este. Así que los engancho, ¿sí? Y saco y estos se van fuera, ¿ves? Ahora, siguiente punto, me toca un derecho, ¿vale? Mi hebra hacia este lado porque voy a tejer el derecho, hago lazada, tejo el punto derecho, tengo 3 bucles en mi aguja y voy a sacar estos 2 y vale, mira, si te pasa esto, que es lo que me acaba de pasar a mí, vamos a recuperar estos 2 puntos, sobre todo este, la lazada no importa tanto, pero importante que no se nos escape ningún puntito. La lazada la podemos volver a hacer, ¿vale? Entonces, vuelvo a hacer la lazada, inserto, punto, y ahora estos 2 por encima de este, ¿sí? Y paso. Siguiente punto, me toca derecho,
lazada, envuelvo mi aguja, ¿vale? Punto derecho. Si te fijas siempre hacemos lo mismo, ¿vale? Los dos puntos de la derecha los voy a pasar por encima de este. 1, 2. Vale. Siguiente punto, ahí te lo chiva, ¿vale? Las montañitas. Me toca tejerlo del revés. Me paso el hilo por delante de la aguja, la envuelvo para hacer la lazada y el siguiente lo tejo del revés. Muevo, ¿ves? Muevo el hilo y aquí, ahora ya, teniendo los 3 bucles en mi aguja, voy a pasar estos 2 por encima y listo. Venga, revés, pues paso hacia adelante el hilo, envuelvo, tejo del revés el punto, vuelvo a tener 3 bucles en mi aguja, engancho los 2 y lo paso por encima de este. Y así vamos cerrando el calcetín y nos va a dar una elasticidad muy buena para después nos lo podamos poner sin problemas. Venga, pues vamos a continuar con este cierre hasta llegar al final, ¿vale? Vamos a hacer esto con todos los puntitos y siempre vamos a mantener la secuencia de 2 derechos, 2 revés. Vale, voy a tejer mi último punto del revés para cerrarlo, ¿vale? ¿Sí? Voy a cerrar el punto. Lo voy a pasar. Vale. Y ahora, claro, tú dirás, me queda solo un puntito en esta aguja. ¿Qué hacemos? Bien, vamos a continuar. Ya, mira, recojo mi aguja, que ya no hace falta poner el Magic Loop, porque ahora mismo ya, fíjate, voy a tejer como si estuviera tejiendo en plano, ¿vale? Porque ya estos puntos están cerrados, mi cable aquí, y voy a poner ya las agujas como para tejer en plano porque me va a facilitar muchísimo el trabajo. Vale, ahora sigo como he estado tejiendo hasta entonces. Me toca derecho, pues lazada, punto derecho, paso los 2 puntitos por encima de este primero, ¿vale? A ver. Venga, y continúo cerrando puntos hasta que me quede uno solo. Venga, último puntito. Lazadita, me toca del revés, lo tejo, lo paso. Voy a pasar los 2 últimos puntitos. Tiro. Y voy a cortar un trocito, ¿vale? Voy a dejar para luego poder coser. Mira este, lo tiro, lo saco y ya está. Y mira. Mira qué elástico nos ha quedado. Perfecto. Bueno, así ha quedado nuestro calcetín. Obviamente, sin bloqueo no queda igual, pero aquí está. Ahora lo único que nos queda es tejer el compañero y rematar todos los cabitos, ¿vale? Tanto este como los de dentro, que con los cambios de color alguno nos ha quedado, ¿vale?
¿Ves? Todo esto lo tenemos que rematar. Así que atenta que en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo remato yo todos estos cabitos.